Amigos invisibles, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les está saludando Jorge Mera Chinga. Estoy frente a ustedes con la intención de compartirles temas que nos van a servir para el buen vivir aquí en esta vida y por ende para el buen vivir allá en la otra vida. Por lo tanto, permítanme compartirles uno de estos temas. ¿Ok? Comencemos. El tema para hoy se titula El hombre natural. La Biblia nos insta de algunas maneras a que dejemos de ser personas naturales. Situación que nos puede parecer un tanto extraña, un tanto absurda y en consecuencia producir en nosotros preguntas obvias, como por ejemplo, ¿por qué tengo que dejar de ser una persona natural? Si la naturaleza es buena, de hecho Dios la creó, entonces, ¿dónde está lo malo? Dios creó al hombre y Él opinó acerca de su creación. Él dijo que lo que había creado era bueno y bueno en gran manera, que dicho en otras palabras sería extremadamente bueno. En consecuencia, la pregunta de ustedes parece pertinente, pero en realidad no lo es. Por lo tanto, permítanme la explicación y deseo comenzar por el principio. ¿Ok? Este dibujo lo voy a utilizar como ilustración para podernos comprender a nosotros mismos. Vean ustedes, en algún momento de su vida, ustedes se pudieron haber hecho otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué pienso? ¿Por qué siento? ¿Por qué me comporto de esta manera o de esta otra? ¿Por qué soy así? Para contestar sus interrogantes, deseo, a través de este dibujo, explicarles con enseñanzas bíblicas acerca de su personalidad. Y más adelante, trataré de indicar cómo podemos hacer de Cristo el maestro de nuestras vidas y cómo podemos llevar una vida controlada por el maestro. Aquí en la parte superior de este círculo tengo escrita la palabra Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos hizo como seres físicos y como seres espirituales. Seres físicos porque fuimos hechos de polvo de la tierra y seres espirituales porque Dios sopló de su espíritu a este ser que había creado. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, ya se los dije, en ese libro que es sobre todos los libros, la Biblia. Vaya usted mismo a Génesis capítulo 2, verso 7 y ahí está la información. Literalmente dice que Dios hizo al cuerpo del polvo de la tierra y que sopló aliento en su nariz. Y es por eso que el hombre llegó a ser un ser viviente. Y en consecuencia está implícito de que el hombre es un ser físico y es un ser espiritual. Entonces, a través de este dibujo voy a tratar de enseñar cómo fuimos hechos y qué fue lo que pasó para que acarreáramos con tantos problemas. Porque es innegable el hecho de que todos los seres humanos tenemos problemas. Llámese en estos problemas pequeños, medianos, grandes, gigantes, como usted quiera decirlo. Pero de que tenemos problemas, los tenemos. Tanto así que en algún momento de su vida el ser humano ha llegado a cuestionar a Dios por estos tantos problemas. Este círculo va a representar su personalidad. La Biblia nos describe como una unidad y por lo tanto a través de un solo círculo voy a tratar de representar su personalidad total. A medida que voy a estar avanzando en el tema, estaré agregando los elementos que conforman la personalidad. Y cuando entendamos acerca de ellos y cómo funcionan, yo creo
que va a ser más fácil integrar la personalidad al señorío de Cristo. Bien, la Biblia nos describe a los seres humanos como cuerpo, lo que significa que ustedes y yo individualmente somos cuerpo. Entonces, permítanme, voy a escribir en la parte inferior del círculo la palabra cuerpo. Cuando les mencioné Génesis capítulo 2, verso 7, justamente ahí está hablando la Biblia de que somos cuerpo. Que Dios hizo el cuerpo, el polvo de la tierra. Este cuerpo cumple diversas funciones y por su intermedio podemos comunicarnos, podemos relacionarnos con el mundo exterior. ¿Cómo? Bueno, justamente a través de nuestros sentidos físicos. Miren ustedes, tenemos el sentido de la vista, lo que significa que ustedes y yo podemos ver. Entonces voy a escribir aquí la palabra ver. ¿Ver qué cosa? Ver la creación de Dios. Podemos ver los mares, los ríos, las estrellas, los animales, entre muchas cosas más. Tenemos el sentido del olfato, lo que significa que ustedes y yo podemos oler. Entonces escribiré aquí la palabra oler. ¿Oler qué? Asimismo, la creación de Dios. Usted puede decir, oh, qué rica fragancia de estas flores, o qué rico aroma de estos alimentos. Bueno, y entre muchas cosas más. Tenemos el sentido del gusto, lo que significa que ustedes y yo podemos gustar. Escribiré entonces la palabra gustar. Gustar, asimismo, la creación de Dios. Tenemos el sentido de el olfato, ya está el olfato. Tenemos el sentido del tacto, lo que significa que ustedes y yo podemos palpar. Palpar. Entonces escribiré aquí la palabra palpar. Muy bien. ¿Palpar qué? Así mismo, la creación de Dios. Podemos tocarla, verificarla, constatarla, comprobarla. Tenemos el sentido del oído, lo que significa que usted y yo podemos oír. Entonces escribiremos la palabra oír. Oír, asimismo, la creación de Dios. Entonces, este cuerpo, junto con sus sentidos, nos brindan una identidad física que nos convierte en personalidades singulares, únicas en este planeta Tierra. Y esto del cuerpo y de los sentidos es una de las grandes maravillas de la creación de Dios. ¡Qué hermoso! Y nosotros podemos decir con mucha convicción de que somos los únicos en este planeta Tierra. Usted puede decir, no ha habido, no hay, ni habrá otra persona como usted. Y eso es hermoso. Ahora, la Biblia no solamente nos describe como cuerpo, la Biblia también nos describe como alma. Entonces voy a escribir en la parte interior del círculo la palabra alma. Cuando les mencioné Génesis capítulo 2, verso 7, justamente aquí también en este pasaje, la Biblia está diciendo de que somos alma. El hombre llegó a ser alma viviente cuando Dios sopló el hálito en su nariz. Es decir, de que Dios dio de su propia vida al ser que había creado. Así es. Y cuando entonces usted va a la Biblia
y se encuentra con este término, con esta palabra vida, permítame decirle que está hablando es del alma. O si va a la Biblia y se encuentra con la palabra alma, también permítame decirle que está hablando es de la vida. Es que estas dos palabras son sinónimas, son expresiones sinónimas, significan lo mismo. Mire, si usted va al libro de Marcos, capítulo 8, versos 35, 36, 37, ahí podemos observar esto que le estoy mencionando. Muchas veces se inicia la Biblia en su primera cita diciendo la palabra alma y termina diciendo en el 37 vida, que bien puede ser a la inversa, comenzar diciendo vida y terminar diciendo alma. Significan lo mismo. Es como, vea un pequeño ejemplo y sencillo. Y no vamos a usar la palabra alma ni vida, sino carro y vehículo. Como si usted dijera, mira, cuando me subí al carro tuve miedo, pero más tarde cuando me bajé del vehículo ya no tuve miedo. Carro y vehículo es lo mismo. Puedo haber dicho primero vehículo y luego carro. Esa es la idea cuando le estoy mandando ese pasaje de Marcos 8:35 al 37. Así es. Ahora, si usted va a la Biblia y se encuentra con la palabra corazón, permítanme también decirles que significa lo mismo. Es decir, alma, corazón o vida vienen a ser la misma cosa. Es lo mismo. Entonces, cuando usted va a la Biblia y se encuentra con la palabra corazón, no necesariamente está hablando del órgano como tal, como hablar del hígado, de los riñones, de los pulmones. No, está hablando del hombre interior, del ser interior. Permítame una pequeña ilustración, y creo que nada mejor que un ejemplo. A ver, en esta mano derecha tengo aquí a Pedro y aquí tengo a Juan. Son buenos amigos, salen de parrandas, se visitan, se llaman por teléfono, entre otras cosas. Por asunto de la vida, se dejan de ver por un tiempo, pasan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, al término tal vez del 3er o 4 año, coincidentemente, Pedro llega a encontrarse con Juan. Y como son buenos amigos, Pedro pues le da un abrazo a Juan y le dice, amigo, ¿dónde te has escondido? ¿Dónde estabas? Tanto tiempo que no te veo. Y Juan le dice, amigo, lo que pasa es que estaba metido en el corazón de la montaña. La pregunta es, ¿que tiene la montaña algún corazón? Claro que no, se lo sabe. Está hablando del interior de la montaña. Así mismo es cuando usted va a la Biblia y se encuentra con la palabra corazón. No está hablando de un órgano. Está hablando del ser interior, del hombre interior. De eso está hablando. Lo que pasa es que muchas veces cuando usamos expresiones, sentimentales, tenemos la costumbre de tocarnos el lugar donde se encuentra el órgano, el corazón, y decir, te amo con el corazón. Pero en realidad, dentro del corazón no hay ningún sentimiento de esa naturaleza. Porque eso sería decir que si este corazón se lo ponemos a otra persona, entonces esa otra persona va a tener el sentimiento de amor para el ser querido que yo tengo. Y eso usted sabe que es absurdo, es imposible. Eso no es posible. Entonces, lo que pasa es que el corazón y el alma es ese lugar abstracto donde radica la voluntad, los deseos y los afectos. Así es, ese es el corazón, ese es el alma. Entonces no me pregunte dónde está el corazón o dónde está el alma, no lo sé, no le sé responder, porque son expresiones abstractas. ¿Están ahí? ¿Dónde? No lo sé, pero están. Entonces repito, este tema del corazón y del alma es ese lugar abstracto donde radica la voluntad, los deseos y los afectos. Por lo tanto, estas 3 funciones las voy a anotar dentro del círculo y se llaman y son la mente,
y emociones. Bueno, no entra, muy pequeño el círculo. Entonces tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Déjenme subrayar. Entonces nos encontramos aquí ante la presencia del hombre interior. Nos encontramos ante la presencia del corazón, ante la presencia del alma. Es que la habilidad del alma para pensar, la habilidad del alma para determinar y la habilidad del alma para sentir es una evidencia más de que el hombre originalmente fue creado a la imagen de Dios. Dios piensa, Dios siente, Dios determina. Estas tres funciones, que son mente, voluntad y emociones, contribuyen aún más para que usted y yo tengamos una personalidad totalmente distinta. Hace un momento les mencioné, cuando hablamos del cuerpo y de sus sentidos, de que este cuerpo nos brinda una identidad física que nos convierte en personalidades singulares, únicas en este planeta Tierra. Ahora, con mucha más razón, usted puede estar convencida o convencido de que usted es el único en este planeta Tierra. Que no ha habido, no hay, ni habrá otra persona como usted. Es que esta es otra de las grandes maravillas de la creación de Dios. Miles y miles de años y no hay personas repetidas. Millones y millones de seres humanos y no hay personas repetidas. Es que, insisto, esta es otra de las grandes maravillas de la creación de Dios. Esto es hermoso. Ahora, la Biblia no solamente nos describe como cuerpo, la Biblia no solamente nos describe como alma, la Biblia también nos describe a los seres humanos como espíritu, lo que significa que ustedes y yo individualmente somos espíritu. Entonces, permítame, escribiré también dentro del círculo la palabra espíritu. Muy bien. Si leemos 1 Corintios, capítulo 2, verso 11, vamos a encontrar lo siguiente, y léalo en su casa. Ahí dice: ¿quién de los hombres puede saber las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Y a continuación hay un enlace muy importante, muy significativo, que dice: así también, ¿quién conoció las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién? Es que el Espíritu es lo que más íntimamente nos relaciona con la imagen de Dios. El Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y la única forma que tiene el hombre de relacionarse con Dios es de carácter espiritual, no intelectual. Es decir, el hombre puede relacionarse con Dios de espíritu a espíritu. ¿Sí? Aquí en esta sección quiero destacar dos citas bíblicas. La primera ya mencionada, 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Y la otra es el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. La primera cita nos da a conocer, pues, de que nos permite reconocernos a nosotros mismos. El Espíritu nos permite reconocer a nosotros mismos. Y la segunda cita habla de que el Espíritu de Dios, ¿ya?, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, de que el Espíritu
no solamente nos permite reconocernos a nosotros mismos, sino que también el Espíritu nos permite tener compañerismo y trabajar juntamente con Dios. Eso. Y aquí quiero también decirle, como dije hace un momento, que este tema del Espíritu también es otra de las grandes maravillas de la creación de Dios. ¿Puede creer usted que el hombre, que el ser humano pueda relacionarse íntimamente con Dios? Claro que sí. Esto solo es posible a través del espíritu del hombre. ¿Sí? Relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Es que eso realmente es otra de las grandes maravillas de la creación de Dios. Tremendo. Entonces, como podemos apreciar, realmente pues este cuerpo fue bien hecho. Y Dios opinó acerca de su creación. Él mismo está en Génesis 1:31. Y Él dijo que lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. Bueno en extremo. Entonces como que salta la pregunta de parte de ustedes, y casi de decir se mantiene la pregunta. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de ser personas naturales? Si lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera. El hombre tenía una buena relación con Dios, una buena armonía, una buena sintonía, lo que significa una buena comunicación con Dios. Entonces, claro, suena como algo real decir, bueno, entonces, ¿por qué tengo que dejar de ser una persona natural? ¿Dónde está lo malo? Bueno, parece su pregunta muy interesante y muy certera, pero en realidad creo que no lo es. ¿Por qué? Porque esta es la primera parte de la explicación del hombre natural. Ya vamos a encontrarnos con la segunda parte. Y en la segunda parte nos vamos a encontrar tal vez con sorpresas. Mientras tanto, yo le digo, estése pendiente. Ya vendrá esa segunda parte y muy pronto. Mientras eso ocurre, revise este video, retrocédalo, analícelo, que todo está a la luz de la Biblia. Es la verdad, no es un invento mío, está en la Biblia. Y creo que es coherente, tiene lógica que lo que estoy diciendo. Entonces, mientras esto pasa, pues le digo que con el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos pronto, ¿ok? Hasta pronto una vez más.